¿Y si la persona sentada frente a ti, acusada de un crimen, no fuera quien parece ser? Jordan Taylor, un joven de 17 años enfrentando cargos graves, permanece inquietantemente tranquilo durante todo el juicio. Pero, hay más en su historia de lo que se ve a simple vista. A medida que la verdad se revela, la sala del tribunal se estremece. ¿Qué pasará cuando todo cambie en un instante? Mira hasta el final para descubrirlo. No olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias impactantes. La sala del tribunal era un lugar de silencio, salvo por el rítmico golpeteo del mazo que resonaba en la habitación. La jueza Evelyn Harris estaba sentada en el estrado, con los dedos apoyados ligeramente en la pulida superficie de su escritorio. La sala estaba cargada con el peso de la expectativa, una sensación de inevitabilidad flotando en el aire. Otro día, otro caso rutinario estaba a punto de comenzar, otro joven, otro sistema roto. Las paredes del tribunal parecían cerrarse, como si también ellas pudieran sentir el peso de casos como este, casos que iban y venían sin cambiar nada. Los murmullos de los pocos espectadores y el sonido de los papeles al moverse parecían un zumbido distante cuando el mazo de la jueza golpeó una vez más. Ella miró hacia el acusado sentado en silencio en la mesa. Jordan Taylor, un joven negro de 17 años, estaba inmóvil, con los ojos fijos hacia adelante. Su rostro era indescifrable, una máscara de calma que ocultaba cualquier indicio de nerviosismo o miedo, emociones que suelen apoderarse de los jóvenes acusados en momentos como este. Había sido acusado de allanamiento de morada y robo, presuntamente encontrado en una propiedad abandonada, nada violento, nada extremo. Solo un delito que para muchos parecía lo suficientemente rutinario, uno que muchos considerarían una parte inevitable de una vida joven atrapada en el sistema. No había daños significativos, ni propiedades reportadas como desaparecidas. Sin embargo, Jordan Taylor estaba allí, en ese momento, esperando su destino. Su postura era inquietantemente inmóvil, con las manos cuidadosamente entrelazadas frente a él. Casi como si se estuviera preparando para algo mucho más grande que esto. Esto no era solo un juicio para él, era el comienzo de algo más grande. La jueza Evelyn Harris lo observaba, notando la ausencia de las emociones típicas que solía ver, miedo, ira, desafío o el agotador cansancio de aquellos que habían pasado por este proceso demasiadas veces. Jordan no parecía encajar en el molde de lo que ella esperaba. No era como los demás que habían cruzado las puertas de su tribunal. Y algo en eso la inquietaba. Ella había presidido innumerables casos como este, jóvenes negros atrapados en el sistema antes de que siquiera tuvieran una oportunidad. Algunos eran realmente culpables, otros simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ella había visto lo suficiente como para saber que el sistema rara vez era justo, y aún menos frecuentemente era equitativo. Cuando el caso comenzó, no pudo evitar la sensación de que este joven, era de alguna manera diferente. La rutina podía ser la misma, pero había algo en Jordan Taylor que la hacía detenerse, una pregunta que persistía en el fondo de su mente, una sensación de que las cosas nunca eran tan simples como parecían. La sala se sumió en un silencio expectante mientras el fiscal Daniel Cruz se puso de pie con confianza en el podio. Ajustó su corbata, una clara señal de su actitud profesional, y comenzó su declaración inicial con precisión deliberada. Su voz, aguda e inquebrantable, cortó el silencio de la sala. Señora jueza, comenzó Cruz, lanzando una breve mirada al acusado. Jordan Taylor, este caso es sencillo. El acusado, Jordan Taylor, allanó una propiedad abandonada y cometió un robo, tomando materiales valiosos. Esto no es una infracción menor, es un delito grave, y debemos hacer que los individuos rindan cuentas por sus acciones. Cruz hizo una pausa, ahora con la mirada fija en Jordan, quien permanecía en silencio, con el rostro inexpresivo. Fue encontrado dentro de un edificio abandonado, arrancando cables de cobre, un activo valioso. Esto es una clara violación de la ley, y no puede pasarse por alto. La voz del fiscal se volvió más insistente, sus palabras cuidadosamente elegidas para resonar en las mentes de los jurados y espectadores. Si permitimos que este tipo de comportamiento quede sin castigo, corremos el riesgo de enviar el mensaje equivocado. Si las personas pueden irrumpir en propiedades sin consecuencias, ¿qué dice eso de nuestro sistema? ¿Qué les dice a aquellos que cumplen con la ley? La jueza Harris se recostó en su silla, con las manos descansando ligeramente en el escritorio. Estaba acostumbrada a la retórica, al habitual llamado a la necesidad de ley y orden.
Sin embargo, mientras Cruz hablaba, no podía deshacerse de la sensación de que sus palabras eran más una postura moral que un razonamiento legal sólido. La simplicidad del argumento la hacía cuestionarse cuán fácil era hacer que alguien como Jordan, un joven negro, encajara en esta narrativa de criminalidad. Había oído este argumento antes: criminalizar el comportamiento, castigar al infractor. Pero había algo diferente en este caso. Cuando el fiscal terminó, Isabelle Martín, la abogada defensora, se levantó para presentar su argumento. Su tono era tranquilo pero firme, y se acercó al podio con una confianza silenciosa. No perdió tiempo en refutar los cargos. Señora jueza, comenzó Isabelle, esta propiedad estaba abandonada. No había una propiedad clara, no se reportaron bienes robados, y no hay evidencia que sugiera que se tomó algo de valor. La fiscalía alega robo, pero sin prueba de propiedad, sin prueba de pérdida, el cargo no se sostiene. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran, y luego continuó. Estar en un almacén abandonado no convierte a alguien en criminal. No había intención de dañar, no hay evidencia de daños, y no se habla de propiedades robadas. El caso de la fiscalía se basa en una base endeble. No es suficiente decir que Jordan estaba allí. Sin pruebas concretas, estos cargos no deberían sostenerse. El argumento de Isabelle fue conciso y lógico, en marcado contraste con los apelativos emocionales de la fiscalía. No estaba allí para complacer a la galería, estaba allí para asegurarse de que se siguiera la ley, y la ley exigía pruebas de culpabilidad más allá de una duda razonable. Durante todo esto, los ojos de la jueza Harris no se apartaron de Jordan. Su inmovilidad la inquietaba. No estaba inquieto como muchos acusados, no había ansiedad visible. Su postura seguía siendo rígida, controlada. Ella se encontró estudiándolo más que los argumentos presentados, su mente llena de preguntas. ¿Por qué no reaccionaba? ¿Era indiferencia, o había algo más bajo la superficie? Cuanto más lo observaba, más sentía que Jordan era diferente de los demás que había visto. La sala permanecía tensa mientras todos los ojos estaban puestos en Jordan Taylor, el acusado de 17 años sentado en silencio en la mesa. Las señales habituales de ansiedad, movimientos nerviosos o cambios en la silla, estaban ausentes. En cambio, Jordan estaba inmóvil, con las manos cuidadosamente entrelazadas frente a él, su expresión tranquila y compuesta. La sala parecía contener el aliento mientras llegaba el momento de que hablara. La jueza Evelyn Harris, aún percibiendo la atmósfera de la sala, se dirigió a él directamente. Señor Taylor, dijo, con voz firme, ¿por qué estaba en la propiedad abandonada? La respuesta de Jordan llegó sin dudar. Su voz era firme y directa. Estaba haciendo mi trabajo, dijo simplemente. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La jueza Harris hizo una pausa, con la mirada fija en él. Esta no era la respuesta que había esperado. La mayoría de los acusados intentaban explicar, negar o justificar sus acciones. Pero la respuesta de Jordan era directa, casi demasiado simple. Su trabajo, repitió la jueza Harris, buscando aclaración. ¿Qué trabajo? Jordan mantuvo el contacto visual, su actitud sin cambios. Sí, señora. Mi verdadero trabajo, dijo, con un tono inquebrantable. La sala quedó en silencio. Nadie sabía qué hacer con su declaración. El fiscal, Daniel Cruz, dio un paso adelante rápidamente, con una expresión de incredulidad en el rostro. Su verdadero trabajo, se burló Cruz, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Espera que creamos eso? Fue atrapado robando cables de cobre en una propiedad abandonada. ¿Cómo es eso su trabajo? La calma de Jordan solo parecía irritar aún más a Cruz. Se inclinó sobre la mesa, señalando al acusado. Eso no es un trabajo, señor Taylor. Eso es robo. La jueza Harris sintió el peso de las palabras del fiscal, pero no podía ignorar la extraña sensación de certeza en la respuesta de Jordan. No era la respuesta de alguien atrapado en una mentira. Era el tipo de respuesta que alguien podría dar si supiera que no tiene nada que temer. Volvió a mirar a Jordan, con su curiosidad creciendo. ¿Qué quiere decir exactamente con su verdadero trabajo?, preguntó, su voz ahora más inquisitiva, intentando entender su calma inquebrantable. Jordan no vaciló. Tal vez debería preguntarle al oficial que me arrestó, dijo, con voz firme.
Antes de que la jueza Harris pudiera responder, la puerta del tribunal se abrió de golpe, rompiendo la creciente tensión. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada mientras el detective Jason Blake, un oficial experimentado conocido por su actitud aguda, entraba. Su presencia era imponente, y el peso de su aparición parecía cambiar la energía en la sala. Los ojos de Blake se encontraron con los de Jordan por un breve momento antes de dirigirse a la jueza Harris. Señora jueza, dijo, con voz tranquila y autoritaria, hay algo que necesita saber sobre el señor Taylor antes de que continúe. La sala quedó inmóvil, el aire cargado de anticipación. Incluso Cruz parecía desconcertado. Esto es altamente irregular, murmuró, frustrado por la interrupción. Blake dio un paso adelante, su mirada nunca abandonó a la jueza Harris. Me disculpo por la interrupción, señora jueza, pero ha habido un malentendido respecto a la identidad del señor Taylor. Creo que es crucial aclararlo antes de que procedamos. Una sensación de confusión recorrió la sala, y la expresión tranquila de Jordan permaneció tan inalterada como siempre. Era evidente para todos en la sala que el caso estaba a punto de dar un giro que nadie había anticipado. La sala quedó atónita en silencio mientras el detective Jason Blake estaba de pie ante la jueza Harris, su presencia captando la atención. Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras era innegable. Señora jueza, comenzó Blake, ha habido un grave malentendido respecto a la identidad del señor Taylor. Lo que tenemos aquí no es un criminal, sino un oficial de policía encubierto. Su arresto fue un error. Las palabras enviaron una onda de choque por la sala. La jueza Harris parpadeó con incredulidad, mirando entre Blake y Jordan, quien permanecía sentado con una expresión indescifrable. El fiscal, Daniel Cruz, se quedó sin palabras, luchando por procesar la revelación. Un joven de 17 años trabajando encubierto, se burló Cruz, riendo con incredulidad. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? Blake permaneció firme. El señor Taylor forma parte de una unidad de inteligencia especializada. Su asignación es investigar el perfil racial y la corrupción dentro de las fuerzas del orden. Estaba documentando el trato a los sospechosos negros, no cometiendo un delito. Cruz, desconcertado, no podía creer lo que estaba oyendo. Un adolescente trabajando encubierto, repitió, con la voz teñida de sarcasmo. Eso es absurdo. Blake no se inmutó. Sí, señor Cruz. El señor Taylor estaba allí para observar cómo el sistema trata a los jóvenes negros, particularmente cuando hay prejuicios raciales involucrados. Su presencia no era ilegal, era parte de su trabajo. La jueza Harris procesó la información, con la mente acelerada. Había pensado que este era un caso simple de robo, pero ahora todo había cambiado. Jordan, que había estado tan tranquilo, no era un criminal en absoluto. Era parte de una investigación más amplia sobre problemas sistémicos dentro de las fuerzas del orden. Jordan habló, su voz tan firme como siempre. Trabajo con una unidad de inteligencia, señora jueza. Mi trabajo es observar cómo se trata a personas como yo por parte de las fuerzas del orden. No estaba infringiendo la ley. Estaba observando cómo funciona el sistema. La sala quedó en silencio mientras sus palabras se asentaban. Incluso Cruz, aún procesando la revelación, se quedó sin palabras. El caso había dado un giro repentino e inesperado, revelando mucho más de lo que cualquiera había anticipado. La jueza Harris se recostó en su silla, dándose cuenta de que este caso ya no se trataba solo de un delito, se trataba de exponer los problemas más profundos dentro del sistema de justicia. La jueza Evelyn Harris se recostó en su silla, con la mente en un torbellino. Hace solo unos momentos, había estado lista para sentenciar a Jordan Taylor por un delito que no había cometido. Ahora, tras escuchar la revelación del detective Blake, se dio cuenta de la verdad. Jordan no era un criminal en absoluto. Era un oficial encubierto, parte de una misión para exponer el perfil racial y la corrupción dentro de las fuerzas del orden. El peso del error que casi había cometido la golpeó con fuerza. La sala estaba en silencio, todos esperando su decisión. Jordan, sentado en la mesa del acusado, permanecía tranquilo y compuesto. No estaba enojado ni presumido. No estaba celebrando. Simplemente aceptaba la situación con una dignidad silenciosa. Era un contraste marcado con la forma en que la mayoría de los acusados actuarían en las mismas circunstancias.
Su calma la hizo pensar profundamente sobre cuán rápido había estado lista para juzgarlo basándose en nada más que suposiciones moldeadas por el sistema. Finalmente, la jueza Harris habló, su voz firme pero cargada con el peso de su realización. Señor Taylor, comenzó, encontrándose con su mirada, desestimo todos los cargos en su contra. Jordan se levantó lentamente de su asiento, sus movimientos deliberados, no en desafío sino en simple aceptación. No había celebración en sus ojos, solo un reconocimiento silencioso de la decisión. No buscaba validación ni aprobación, simplemente estaba de pie como siempre lo había hecho, tranquilo y seguro. Gracias, señora jueza, dijo Jordan suavemente. Pero no necesito sus agradecimientos. La jueza Harris frunció ligeramente el ceño, confundida por su respuesta. ¿Qué quiere decir?, preguntó, con su curiosidad despertada. Jordan se volvió hacia ella, su voz firme y confiada. Creo en el cambio, dijo. No necesariamente en el sistema, es difícil cambiar algo tan grande. Pero las personas pueden cambiar. Pueden elegir ver las cosas de manera diferente, actuar de manera diferente. No estoy aquí para cambiar el sistema de la noche a la mañana, pero quiero que las personas cambien. Quiero que las personas entiendan. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por primera vez, la jueza Harris comenzó a ver el significado más profundo detrás de ellas. Siempre había pensado que ser imparcial significaba simplemente seguir la ley, aplicarla a cada caso de la misma manera. Pero ahora, entendía que la equidad no se trataba solo de hacer cumplir las reglas, se trataba de confrontar los prejuicios que ella llevaba consigo, y los prejuicios incrustados en el propio sistema. La tranquila convicción de Jordan la hizo darse cuenta de que el verdadero cambio no vendría solo de leyes o políticas. Tenía que venir de las personas que hacían cumplir esas leyes y de la forma en que veían el mundo. Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de ella, y por primera vez en mucho tiempo, cuestionó su propio papel en el sistema. ¿A cuántos otros había juzgado rápidamente basándose en suposiciones sobre su raza, su apariencia o su pasado? ¿Cuántas vidas había afectado por esas suposiciones? Jordan se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se volvió hacia ella. Su mirada era firme mientras hablaba una última vez. Algún día, señora jueza, dijo, con voz tranquila pero intensa, tal vez alguien como yo no necesitará una placa para ser escuchado. Sus palabras quedaron en el aire, y la jueza Harris se quedó en silencio, reflexionando sobre el panorama más amplio. El sistema necesitaba un cambio, pero eran las personas dentro de él las que tenían el poder de lograr ese cambio. Jordan le había mostrado que el cambio no comenzaba con el sistema, comenzaba con los individuos. Y ella también tenía un papel que desempeñar. Cuando Jordan salió del tribunal, la jueza Harris se quedó sola, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. El caso la había obligado a enfrentar no solo sus propios prejuicios, sino también los defectos más grandes en el sistema que había jurado defender. No podía cambiar el sistema sola, pero podía cambiar cómo lo abordaba, caso por caso. Y de ahora en adelante, se esforzaría por ver a las personas en su tribunal como algo más que simples acusados, las vería como individuos, dignos de equidad, dignidad y comprensión. La jueza Evelyn Harris estaba sola en la sala del tribunal, con el peso del día oprimiéndola fuertemente. El caso con Jordan Taylor la había obligado a enfrentar algo que nunca había reconocido por completo, los prejuicios dentro de ella misma y del sistema legal. Siempre había sido tan fácil creer que la justicia se trataba simplemente de aplicar la ley de manera imparcial, seguir las reglas y entregar resultados justos basados en los hechos. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido, entendía que la ley no era solo un conjunto de reglas a seguir. Era un sistema que podía ser moldeado por las personas que lo implementaban, y esas personas tenían sus propios prejuicios, preconcepciones y suposiciones. Se dio cuenta de que no solo el sistema legal necesitaba cambiar, sino que las personas dentro de él también necesitaban cambiar su mentalidad. Con demasiada frecuencia, juzgaban a otros por su apariencia, su pasado o su raza. Hacían suposiciones basadas en cosas que no tenían nada que ver con los hechos del caso. La jueza Harris había caído en esa trampa, y ahora veía cuán fácilmente podía suceder. Cuanto más lo pensaba, más se preguntaba si el cambio real era siquiera posible. El sistema estaba tan arraigado, tan profundamente enraizado en la forma en que siempre habían sido las cosas. ¿Realmente podía cambiar? ¿Podían personas como ella, que formaban parte del sistema,
cambiar lo suficiente como para marcar una diferencia significativa? La jueza Harris respiró hondo, intentando procesar la avalancha de emociones y pensamientos que giraban en su mente. ¿Podía ella hacer un cambio, aunque fuera pequeño? ¿Podía ella, como individuo, hacer una diferencia en la forma en que se entregaba la justicia? Y más importante aún, ¿podía hacerlo de una manera que afectara a quienes vinieran después de ella? Mientras estaba allí sentada, entendió que la respuesta no era simple, pero era clara: el cambio tenía que comenzar con las personas eligiendo ver a los demás como individuos, no como estereotipos. Tenía que empezar con la autoconciencia, con la disposición a enfrentar los prejuicios y con el coraje para tomar decisiones que reflejaran equidad y humanidad, no suposiciones. La historia de Jordan Taylor le había recordado que la justicia no se trataba solo de seguir la ley, sino de cómo la ley servía a las personas que estaba destinada a proteger. Y dependía de los individuos dentro del sistema asegurarse de que la ley sirviera a todos por igual, sin importar su pasado, apariencia o raza. Por primera vez en años, la jueza Harris sintió que había aprendido algo verdaderamente valioso, algo que moldearía la forma en que veía su papel en el sistema legal de ahora en adelante. La justicia no era solo una cuestión de reglas, era una cuestión del corazón. Y el corazón de la justicia residía en la equidad, la empatía y la comprensión.